Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros, Ana da Costa y Gastón Francese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Es el programa de la Biblioteca Nacional, La muralla y los libros. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como cada semana, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Ana, hola a todos. Muy buenas noches. Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire, en la producción de La muralla y los libros. Y hoy nos acompaña en la operación técnica Leo Zangari. Así que gracias y bienvenido. Hola, también Leo, al programa. Bienvenido. Y hoy tenemos un lujo, nos damos un lujo. Vamos a pensar, vamos a disfrutar de Así dialogar. De la conversación. La invitamos a esta conversación a Esther Cross. Bienvenida, muchas gracias por venir, Esther. Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes. Es lindo tenerte siempre con nosotros. Sí, es cierto. Esther es cuentista, novelista, traductora. Ha publicado los volúmenes de relatos La Divina Proporción, Cábana, que tuvo una nueva edición por la editorial Minúscula. Qué linda editorial, me encanta. Y también se reeditó La mujer que escribió Frankenstein, una edición bellísima también de Minúscula. Esther también escribió el libro de relatos Tres Hermanos, las novelas crónicas de Aladas y Aprendices, La Inundación, El banquete de la araña, Radiana y La señorita Porcel. En 1998 obtuvo la beca Fulbright, Fondo Nacional de las Artes. En el 2004 la Civitella Ranieri. Y además, bueno, escribiste el libro de Borges y Bioy, ¿no? En el taller de Félix de la Paulera. Sí, son entrevistas. Sí, entrevistas. Qué gran experiencia. Sí, maravillosa. El mejor taller fue como ayer un taller muy bueno, el de la Paulera, pero esos libros de entrevistas fueron un aprendizaje increíble. Sí, porque además del taller, vos ahí propusiste preguntas y estuviste trabajando con Félix también en el armado, ¿no? Y en el copiado. La idea de escribir esos... Sí. Esos talleres, ¿no? Donde participó Borges. Sí, y sobre todo en el caso de Bioy, que estaba vivo cuando armamos el libro, y Bioy corregía y decía, bueno, para que una desgrabación suene natural hay que trabajar muchísimo. Claro. Y estábamos haciendo una revista en ese momento y le pedimos si nos dieran una colaboración inédita, muy caraduras, los del taller. Y el otro día le estaba revisando esa revista, la encontré y nos dio fragmentos de una conversación entre amigos. Dijo, esto es de un diario inédito que tengo, y era el Borges de Bioy. Impresionante. Así que estaba pasando lindo. todo eso en ese momento y, bueno, esa efervescencia era increíble, ¿no? En esa época. A veces suceden esas cosas y no tomás conciencia, ¿no? No medís lo que está sucediendo y a futuro uno ve en perspectiva eso que pasó, ¿no? Qué lindo. Borges, que hoy va a tener protagonismo también en el programa. Así es, que vamos a hablar con Laura Rosato, Germán Álvarez del Centro de Estudios Borgianos sobre la gran cantidad de actividades que se están realizando alrededor del recuerdo de Borges por los 40 años de su muerte. Y bueno, yo a Esther la vi en la Feria del Libro, que estaba muy elegante. Ahí se presentó Don de Lenguas, el libro de Coetzee y Mariana Dimopoulos, ¿no? Y le quiero agradecer a Cristian Costantini, de la editorial El Hilo de Ariadna, que nos acercó los dos libros, Don de Lenguas y El Polaco, ¿no? Que están entrecruzadas las dos historias, una gran editorial, ¿no? Son esas editoriales que te hacen reflexionar, pensar acerca del lenguaje, la traducción, ¿no? La espiritualidad, que va en esa línea. Y qué gran trabajo también. Además, hiciste la traducción de Don de Lenguas, ¿no? En un trabajo ahí justamente sobre la traducción, sobre el lenguaje. Qué interesante pensarlo desde ahí, ¿no? Sí, fue un trabajo que también fue un aprendizaje. Cuando me lo propusieron lo acepté, por supuesto, con muchísimo entusiasmo. Después también con cierta presión me fui dando cuenta a medida que traducía, porque era como estar mirando con lupa lo que yo misma hacía. Es como estar consciente de todo lo que tenés que hacer para caminar mientras estás caminando. Pero bueno, sí, fue increíble. Todas las reflexiones de ellos y el hecho de que se ponga el foco y se preste atención a algo que damos tan por sentado, que es tan evidente que ni lo consideramos, que es la traducción, la presencia de la traducción, no solo literariamente, ¿no? Sino en nuestra vida diaria. Si pensamos, si hiciéramos un ejercicio mental y sacáramos la traducción de nuestras vidas, ¿cuánto desaparecería? ¿Cuánto quedaría, no? Decías que shakespeariano eso de un teatro dentro del teatro, de alguna manera el ver la actividad del traductor
traduciendo. Y me parece que el libro aborda, como decías vos, Esther Cross, toda la complejidad de ese fenómeno que nos vamos a introducir ahora junto con Ana y con Esther, pero la complejidad de las lenguas, o sea, entra por todos lados. La reflexión es en conjunto a esa actividad. Sí, pienso vamos a contarle a los oyentes esta relación entre el polaco y Don de Lenguas. El polaco fue un experimento, ¿no?, que quiso hacer Coetzee, y él lo señala en otro libro, En la lengua es un lugar, que son 10 disertaciones sobre la lengua, editado por Gris Tormenta. Ahí él señala que dice, nuestro experimento fracasó, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo que quiso hacer fue escribir el polaco, que es una novela, la publica en español. Vamos a pensar y detenernos en las lenguas maternas, que es el primer capítulo del libro de Don de Lenguas, donde Coetzee habla el Afrikaans, ¿no?, que es su lengua materna, su lengua de origen. Después aprende el inglés, ¿por qué? Porque estaba en África, y la lengua dominante es el inglés, ¿no?, la lengua del comercio, la lengua que está por fuera de su casa, de su ámbito familiar. Además es interesante pensar porque, por un lado, la lengua que se habla en la familia, dentro del contexto de la lengua materna de Coetzee, es, por un lado, Afrikaans, y por otro lado, sus abuelos maternos que vienen de Alemania. Sí. ¿No? Y entonces él habla de esa lengua dominante, que es esa lengua aprendida, esa segunda lengua, y quiere hacer un experimento. ¿Cuál es el experimento? Escribir en español, donde el polaco, la novela, donde no queden huellas, ¿no? Donde no queden huellas ni del inglés ni del español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese experimento en un mundo donde la lengua dominante de las grandes editoriales es el inglés, ¿no? Claro. Y él dice que ese experimento fracasó, ¿por qué? Porque después fue forzado un poco a publicar la novela en inglés. Y si bien se hacía referencia a que había sido publicado en español un año antes, se pasó por alto, ¿no? Entonces él lo considera como un fracaso. Pero es interesante pensarlo en el experimento en sí mismo, ¿no? En esto de no dejar huellas en la escritura de un idioma. Claro que sí, fue como por lo menos yo lo veo como haber llamado la atención en la práctica de algo que era lo que trataba de comentar antes, que no nos damos cuenta. Mariana Dimopoulos es una gran traductora por su parte y tuvo que estar atenta a muchos matices que tiene esta novela, porque en el polaco, además, y eso es un detalle del que Coetzee se ocupó, el inglés no es la lengua materna de ninguno de los personajes. Entonces está escrita de una manera en que eso se nota, sin que sea una declaración, por supuesto, porque lo importante es que es una gran novela además, ¿no?, que la ficción prima sobre todo, pero esos matices, esos registros, la torpeza de uno al hablar en inglés por ahí es más acentuada que la del otro, todo esto lo tiene que llevar Mariana al español y haber tenido esta capacidad de haber observado esto y haber llevado a la práctica en un ejercicio doble de escritura de ficción y traducción, llevándolo además al ámbito del intercambio editorial, porque lo que ellos observaron fue que se traduce mucho más del inglés al español y a otros idiomas, ¿no?, que al revés. El volumen de ficciones y ensayos escritos en otros idiomas traducidos hacia el inglés es mucho menor. Entonces esta apuesta es muy compleja, es muy rica, tiene muchos matices y sí, realmente es impresionante lo que hicieron. Cuando él dice que fracasó, de alguna manera uno sonríe, ¿no? Es una humorada porque ya el gesto en sí mismo implica un gran avance, ¿no? Yo estaba pensando también en esto que traía Ana, que me parece tan interesante y que tiene que ver con el monolingüismo, ¿no? Esta idea, Derrida también lo señala porque es también un caso de un africano, él es argelino, que es una colonia de Francia, y entonces él empieza a trabajar mucho también esta idea. Además, Coetzee lo cita, Derrida. Claro, bueno. Y lo que nos impone entonces en esta idea es no solo que nuestra lengua materna es de otro, sino además las dinámicas de poder que se esconden ahí atrás y que de alguna manera la traducción nos pone en evidencia. Y fíjense esto, qué interesante, que lo estaba pensando también, que es la reforma religiosa sucede por una traducción. Lutero
se anima, osa traducir la Biblia del griego antiguo al alemán. Y hay un cisma en Occidente. Fíjense si no estamos hablando de poder. Exactamente. Y de hecho también en este diálogo tan rico entre ellos, Mariana también señala en un momento, en el diálogo entre Coetzee y Mariana también señala que el hecho de que en un momento una lengua tenga preeminencia sobre otras, por ejemplo el inglés en este momento sobre otras, no implica que algunas de esas lenguas que en este momento pareciera ser que están más subyugadas, no hayan sido a su vez dominantes. Y ponle el ejemplo del español, pensando en esto que vos decías, ¿no? Como históricamente. También se pone en tela de juicio que es esto de las lenguas puras, ¿no? Claro. Si existe realmente una lengua pura. Bueno, hay mucho para conversar. Sí, por eso digo, es tan complejo. Sí. Y también quiero poner en valor la idea de Soledad Costantini, que ella fue quien propuso, ¿no?, esta compilación de ideas entre ambos, porque ahí también abre todo un debate y un juego, ¿no? Y se plantea en dónde lenguas, nos hace pensar en el texto fuente, ¿no? Como lo que decías, vos citabas a Derrida, que Derrida piensa en el texto fuente como el depositario de un sentido original que puede reproducirse con fidelidad y cabalmente en otro idioma, y lo piensa como un despropósito, ¿no? Y dice, la aspiración a una traducción perfecta, una traducción sin residuos, no más que un sueño siempre. Claro. Queda algo sin resolver cuando se concluye una traducción. Entonces pensaba, ¿qué te sucedió a vos con Don de Lenguas, ¿no? Si quedó algo sin resolver. Uy, quedó muchísimo sin resolver. Primero quería decir que estoy de acuerdo con lo que decís de la editora, de Soledad Costantini. Creo que hoy leí algo en Instagram, no sé si es el día del editor o la editora, fue ayer, vi que alguien lo celebraba. Lo celebramos a todos los editores y editoras. Pero sí, no sé bien si fue exactamente o son esas cosas que pasan por las redes, pero aunque fuera un error, hay que aplaudir. Y que haya una editora que haya propiciado que se produzca este encuentro y los haya alentado a ellos a que publiquen el libro. Bueno, coincido con esto de Derrida. A mí me quedaron muchísimas cuestiones sin resolver. Borges hablaba de dificultades felices cuando hablaba de traducción en el Borges de Bioy, ya que lo nombramos también. Bioy dice que toda traducción es una sucesión de problemas literarios, todos los problemas que se te presentan al escribir, y creo que también en la comunicación nuestra todos los días. En un mismo idioma es muy difícil traducir realmente lo que el otro te está diciendo. Imaginemos pasando de una lengua a la otra, ¿no? Y en el caso puntual de este libro, escrito con muchísima gentileza hacia los lectores, con muchísima claridad, a mí sí, por supuesto, siempre tengo esa sensación que me queda siempre esa sensación al traducir de lo irresuelto, de las dificultades felices, pero en este libro más porque se tocan temas muy puntuales de traducción. Entonces, había que estar ahí muy atenta. Te quiero escuchar, estamos hablando con Esther Cross, te quiero escuchar sobre un tema que también traen en el diálogo, que es la ética del traductor, donde ¿qué hacemos? ¿Traducimos fielmente? ¿Adaptamos? ¿Qué reflexión te genera a vos eso? En el diálogo que sostienen ellos, por seguir, por volver al libro, hay una postura, las posturas de ellos son divergentes, ¿no? Sí. Pareciera ser que Coetzee estuviera más a favor de intervenir cuando uno no está, creo que estamos hablando de esto, ¿no? Sí, tal cual. Para clarificarlo, si una está traduciendo un texto, y por alguna razón no estuviera de acuerdo hasta qué punto, le debe una fidelidad textual a ese texto, ¿no? Y entonces, habla de problemas, habla de, no sé, racismo, exactamente, cosas sí, que realmente involucran. Sí, hay todo un abanico ahí de temas, claro, ¿no? Claro. Por supuesto. Entonces acá se plantean en distintas cuestiones, pero bueno, yendo acá a estas posturas éticas y si una ideológicamente está de acuerdo o no, Coetzee pareciera ser que estuviera a favor de intervenir un poco más. Él dice, bueno, si yo encuentro expresiones o términos racistas o misóginos o de la naturaleza que fuera con la que no estoy de acuerdo, creo que se puede como intervenir ahí el texto al traducir. Mariana no está tan de acuerdo. Yo en eso estoy más a favor de Mariana. A mí me ha pasado tener que traducir textos de autores de otro tiempo y que me hayan sugerido, por ejemplo, sacar todo un párrafo con bromas que fueran racistas, claro. o comentarios misóginos.
mi impresión, y creo que acá lo que importa es el debate, ¿no? Que es intercambiar ideas. Mi impresión es que es mejor dejarlo como está y apelar siempre a un lector con conciencia histórica, a que el lector pueda decir, bueno, mirá cómo eran las cosas en ese entonces. Exacto. Quizás sea optimista. Y también, por supuesto, está la opción, si a uno le dan a traducir un libro con el que no está de acuerdo bajo ningún concepto, en no aceptar el encargo. Y luego, bueno, esto ya es una cuestión ética. Después está hasta qué punto uno es fiel al original, ya hablando en términos solo de la traducción, sin que se planteen cuestiones éticas. Y bueno, es una fidelidad que nunca es literal, por supuesto, ¿no? Pensaba en las traducciones que hiciste de otros autores, ¿no? Pasé por Fiordo, cuando estuve en la Feria del Libro, que te comenté, sí, que Salvador, el editor de Fiordo, que le mandamos un beso enorme también, sí, dice, sí, Esther, porque ahí me compré el libro 11 tipos de soledades que vos me lo habías recomendado, de Itz, y vos hiciste la traducción de él, y también pienso en esto, ¿no? Que estás diciendo, dar un contexto, ¿no? Grandes autores de la literatura que ya es literatura universal, uno piensa también en situarlos en una época determinada, ¿no? Pero también pensar en lo cultural, no solamente en lo político, que hacía referencia a Gastón, sino también en un contexto histórico. Y también esto que se plantea en el libro, que, por ejemplo, cuando son autores y el original está, o es un escritor europeo, ¿no? También se plantea esto, que si el traductor tiene que ser europeo o no, claro, bueno, ¿no? Pensando en esas fidelidades, sí, digo. Sí, se abre todo un abanico de posibilidades. Ellos plantean algunas soluciones. Se habla, por ejemplo, de marcar, cuando aparece esta dificultad, que aparezca de alguna manera marcada más o menos sutilmente en la traducción. Bueno, hay muchas opciones, pero bueno, ahora últimamente sí han habido casos en que se supone que a una autora, bueno, la tiene que traducir una traductora. Yo creo que eso es extremo, ¿no? Creo que hay que ser más amplio. Yo no sé, acá voy también con otra de lo que nos abre el texto, porque yo creo que es un texto que realmente nos plantea muchas, nos hace pensar en la tarea del traductor. Y me pongo en el tema que se habló tanto acá durante mucho tiempo, que es el género. ¿Qué hacemos con el género también? Sí, que es otra de las cuestiones que se plantea en el libro, ¿no? Que si vos te referís a que si un... lo lees... lo que se plantea en el libro, en Don de Lenguas, es si un hombre, esto lo dice Coetze, si un hombre puede traducir mujeres, ¿no? Y al revés, si las mujeres pueden traducir hombres. Acá yo creo que hay una cuestión más que de género, es de comprender, tal vez, ¿no? Desde dónde se escribe, ¿no? Sí, por supuesto. Hay todo un capítulo del libro, además, donde ellos reflexionan sobre cómo la traducción pone la lupa sobre cuestiones que también damos por sentado, sobre las que a veces no se reflexiona. Y hay una coincidencia entre esta reflexión sobre la traducción y la reflexión que se dio en los últimos años sobre la marcación de género en el lenguaje. Entonces nosotros en el español, inevitablemente, por cómo está estructurado nuestro idioma, tenemos marcación de género. Nosotros adjetivamos en masculino y en femenino. En cambio en inglés eso no sucede. Sí. En inglés, a la larga, en una oración terminan determinando si algo es masculino o femenino. Pero en principio muchas veces un traductor o una traductora se encuentra con que tiene que decir, ¿y esto cómo lo pongo? ¿En femenino o en masculino? Porque ellos no tienen esa marcación de género tan acentuada como tenemos nosotros. Entonces, al traducir se tienen que tomar estas decisiones o surgen estas dudas. Y eso da pie a todo un capítulo. O sea, siempre está, a raíz de la traducción surgen todas estas cuestiones, como la del lenguaje inclusivo, ¿no? Hasta qué punto es lícito o no es lícito intervenir preceptivamente en la lengua, y creo que en el fondo de todos estos planteos lo importante es tomar conciencia, o sea, más allá de la postura que haya adoptado cada uno de nosotros respecto al lenguaje inclusivo, es este hecho de haber tomado conciencia que durante tanto tiempo se adjetivaba marcando lo masculino, es un iluminador y es una marca de época también. Sí. Estamos conversando en esta noche con Esther Cross,
Ella hizo la traducción de Don de Lenguas, este libro que es una conversación, un diálogo sobre todos estos temas que estamos conversando entre Coetzee y Mariana Dimopoulos. El libro se presentó en la Feria del Libro. Y Esther, que fuiste nombrada miembro de número de la Academia Argentina de Letras, una gran escritora, cuentista, tenés publicadas también novelas. ¿Dónde está el espacio para la traducción? ¿Lo sentís como un espacio también de placer, de juego con las palabras, con el idioma? Porque hiciste también muchas traducciones. Para mí la traducción ocupa el mismo rango de valor y de dedicación que la escritura. Y ya, lamentablemente, ya no voy a un taller a aprender a escribir, porque esas cosas con el tiempo es más difícil armarlas. Pero mi forma de estar en contacto con el aprendizaje más directo es la lectura, por supuesto, pero traducir también. No encuentro otra manera de aprender más de los escritores que traduciendo un buen libro. Y en cuanto a tiempo y dedicación y concentración, me lleva la misma. Considero que un traductor es un creador en ese sentido. Para mí es lo mismo, estar escribiendo que traduciendo. Por supuesto que lo que se produce es diferente. No voy a decir que es lo mismo que escribir el libro, pero me refiero a la dedicación, a los problemas que se plantean, a todo lo que se aprende al hacerlo, sí. Cuando decías esto, Esther Cross, me venía la idea de Walter Benjamin cuando en La tarea del traductor habla de no solo darle sobrevida al texto original, que está esa parte también en la traducción, sino ahormar la lengua, es decir, como hospitalizar, ¿no? Como darle alojamiento en nuestra propia lengua a ese otro. Me parece un acto tan generoso también, ¿no? Sí, bueno, una vez le escuché decir a Mariana Dimopoulos que no es casual que sea una gran estudiosa de Benjamin. Tiene un libro que se llama Carrusel Benjamin, de hecho, y ella teorizó mucho todas las ideas de Benjamin sobre la traducción también. Y una vez estábamos hablando de estos dolores de cabeza que una vez se agarra al traducir. Insisto con esta idea de Borges, ¿no? Son dolores de cabeza felices, de los que se aprende mucho al final, ¿no? ¿Quién la manda a uno a meterse ahí? Y Mariana me dijo a mí que ella cree que la docencia y la traducción son el puro dar. Total, el don. Qué lindo. Y creo que esto que ella dijo, que me lo dijo a mí en una conversación informal, es clave y es importante, ¿no? En una época en que una escucha tantas veces que se dice que es difícil escuchar al otro, que nadie escucha al otro, que hay un encapsulamiento en el yo. No me parece casual que se estén prestando tanta atención en este momento a las traducciones, por ejemplo. Tenemos que invitarla, Ana. Sí, la tenemos que invitar. Sí. ¿Sabés que hoy estaba pensando esta mañana en el rol del traductor en el premio, en el International Booker Prize, ¿no? Claro. Que fue revolucionario y es revolucionario, ¿no? Porque a diferencia de otros premios literarios, este premio reconoce la coautoría, ¿no? entre el escritor y el traductor. Y la dotación económica es similar para ambos, ¿no? Para ambas partes. Y entonces me parece que es una reivindicación también histórica al traductor. Pienso en la reescritura creativa también, ¿no? Porque ahí está el rol del traductor. Y me quedo pensando en este premio porque el jurado también considera que la calidad de la obra leída en la traducción debe ser tan rica y profunda como el original, ¿no? Esto que estábamos hablando. Claro que sí, sí. Bueno, ustedes son jóvenes, pero yo crecí leyendo traducciones y sin los nombres de los traductores en la tapa. Esto es algo que se está logrando en los últimos años, el reconocimiento al traductor, como si la traducción se hubiera operado mágicamente. Y cuando lees biografías de escritores y ves que tantos de ellos se volcaron a la traducción, no habría literatura sin traducción, de hecho, ¿no? Entonces, este reconocimiento, este mirar a la traducción y tomar conciencia de lo importante que es en el movimiento de toda la literatura, ¿no? En cómo nos formamos. Totalmente. Me parece que es importante. En esta noche estamos conversando con Esther Cross. Vamos a ir a la música. Hablábamos de Borges Sur,
y en la guitarra de Omar Cyrulnik. Y nos Dale. vamos a la música, a la tanda, y luego seguimos conversando unos minutos más un con poquito Esther más, Querós. dale. La muralla y los libros. El programa de la Biblioteca Nacional con Ana da Costa y Gastón Francese por Nacional, tu radio. Estás escuchando La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional por Nacional. Estamos haciendo La muralla y los libros, hoy con la visita de Esther Querós, hablando de Don de Lenguas, este diálogo entre Coetzee y Mariana Dimopoulos. Esther Querós fue quien se ocupó de la traducción de este diálogo, de esta conversación en torno a la traducción, y ahí se abren muchas aristas, ¿no? Muchas preguntas. Y sabes que cuando leía el primer capítulo que hace referencia a la lengua materna, recordé una entrevista que tuvimos hace poco con Mario Golubov en su casa antes de irse a Francia. Y hicimos como un pequeño recorrido porque donó mucho de su material, de sus libros, de sus manuscritos a la Biblioteca Nacional. Y entonces fuimos, porque él se acordaba que yo lo había entrevistado cuando él volvió de Francia. Mirá. Y bueno, y tuve el placer de hacerle la última entrevista acá en Argentina. Y en ese diálogo nos contó sobre sus recuerdos de infancia y de qué manera no fue su madre, pero sí cumplió su rol de madre, ¿no? Porque él perdió a su mamá cuando nació. Fue esta madre que lo acunaba entre los brazos y le cantaba coplas, ¿no? Y él de qué manera, por eso me hizo acordar mucho a la lengua materna, porque él hacía referencia a eso, cómo él después recitaba de memoria sus poesías, ¿no? Y inmediatamente recordaba eso que él había tenido de la infancia y la lengua materna a través de los cantos y de las coplas y las poesías que le recitaba a su madre. Claro, qué maravilla. Coetzee habla de eso, ¿no? Habla de eso al comienzo, ¿no? De la lengua materna.
y de qué manera también esa lengua materna a los escritores los ancla, ¿no? Y a los lectores también, ¿no? Nos ancla en un idioma que nos hace acercar a lo cotidiano, ¿no? Y también humanizan los relatos, ¿no? Y pensando en la traducción, digo, de qué manera también el traductor toma esos elementos, ¿no? Y los pone en palabras tomados de la lengua original para que el lector, pensando también en el lector, sienta eso que el escritor nos está contando. Sí, acá hay muchos matices. Ellos hablan en un momento, en este capítulo de la lengua materna, del canto, de la tonada, de la entonación que uno escucha de chica. Coetzee se pregunta hasta qué punto después un escritor o cualquier persona que tiene que moverse en otra lengua siente contrariedad o siente algo forzado o algo que no se termina de expresar. Y esto a la vez se relaciona con algo muy interesante que dice Mariana, que después de todo escribir siempre toma esta idea de Proust, ¿no? De que todo buen libro parece escrito en una lengua extranjera, parece escrito en otra lengua. Y ella desarrolla esta idea, vale la pena leerlo como lo van desarrollando ellos, pero ella dice que el escritor tiene como mucha conciencia de las dificultades que le plantea su propio idioma. Y pone un ejemplo de un diario, una carta de Kafka, en que dice que no hay nada más difícil que hacer que un personaje cierre la puerta y salga. Escribir, cerró la puerta y salió. Sí. Y que esta conciencia de las dificultades que plantea el propio idioma hace que el escritor termine escribiendo como si su lengua fuera una lengua extranjera. Esto es lo que después toma Proust. Dice, todo idioma parece escrito, o sea, una reconoce su misma lengua y a la vez la siente diferente, ¿no? Cuando la toma un gran escritor. Bueno, y estas son algunas de todas las ideas que están ahí dando vueltas en este libro, ¿no? Quiero cerrar, así vos te terminás con tus preguntas, Ana, pero yo quería cerrar con esta cita que me parece interesante también, y para pedirle una reflexión a Esther Cross, con ella estamos hablando. En la traducción literaria, la transmisión del significado literal, dice Coetzee, palabra por palabra, no es un valor absoluto. De todas maneras, en la prosa narrativa, donde la estructura formal del texto no es complicada, por lo general podemos esperar un nivel estricto de fidelidad. La poesía, a esto quería ir, es diferente, sobre todo la poesía, donde los esquemas del sonido y los acentos encierran un alto coeficiente de sentido. Qué sutileza también esto, entender que la poesía hay un plus. Sí, es diferente. Y cuando escuchás, cuando lees diarios de traductores que traducen prosa y que traducen poesía, encontrás esta diferencia también. Por supuesto que no es que en la prosa no estás traduciendo palabra por palabra, no, claro. ni crees que hay un sentido transparente que como si fuera en un papel de calcar lo vas a llevar. Pero la poesía es más compleja, ¿no? Tiene una mayor condensación y la pregunta es cómo hacer para tomar este canto, esta entonación, que sería como la musicalidad, claro. La musicalidad y pasarla, ¿no? Silvino Campos hablaba de esto habla de esto en varios textos, cuando habla de sus traducciones de Emily Dickinson también. Y hablando de traducciones, pienso en Benjamin, crítico y filósofo alemán, que escribió La tarea del traductor, que lo citó Gastón antes. Y en él Benjamin piensa en la traducción a lo largo plazo, ¿no? Como vehículo de la posvida de las obras de arte literarias. Me interesa pensar en esto porque la traducción, dice, garantiza la pervivencia de un texto. Y Mariana hace referencia, Mariana Demópulos, a otro planteo de Benjamin, que sostiene que reformular una obra de arte implica destruir los originales con la intención de perfeccionar las lenguas naturales. Pienso que también ¿no? Como muchas editoriales, que aquellos autores o escritores omitidos se vuelven a publicar, ¿no? Que es hacer ese rescate de los autores. Y también pienso en Benjamin, ¿no? En rescatar la lengua, aunque no sea en la lengua o en la mejor traducción. También pienso en eso, ¿no? Porque también se cuestiona las buenas y malas traducciones, pero pienso también en ese rescate, ¿no? Para traernos al presente y en tener una lectura contemporánea de aquellas obras y rescatar los textos literarios. Sí, por supuesto. Bueno, y ya que estamos en plenas homenajes a Borges, ahora te escuchaba y me acordaba de que una vez a Borges en Estados Unidos un grupo de estudiantes les
le pidieron un consejo para escribir y él dijo, lean muchas traducciones. Dijo, puede ser que sean desparejas, puede ser que algunas no, que sean mejores que otras, pero algo del estilo, algo siempre va a estar ahí, y aún en la que es mala los va a llevar a leer el original, ¿no? Bueno, él tenía varios chistes sobre la traducción, también decía que el original es infiel a la traducción, o que la traducción, estas son ya las humoradas de Borges, ¿no? Que como la traducción viene después del original, es como más avanzada siempre, porque lo va perfeccionando. Pero está esta idea de Borges también, que creo que tiene que ver con lo que hicieron Coetzee y Marianne en el polaco, de que un libro que está escrito literariamente se termina convirtiendo, Borges llama, en librerías internacionales, porque admiten muchas traducciones, distintas versiones. Y pienso también, quiero cerrar la conversación con esta idea del equilibrio en la traducción, ¿no? Porque también, como vos hablabas al comienzo, quedaron cosas sin resolver. Pero también pienso en este equilibrio, ¿no? En la traducción, en el texto, para por lo menos acercarle al lector esa voz, esa musicalidad, lo más cercana posible, ¿no? A esa fidelidad también con el original. Sí, es así. Más quizás en un texto de ficción o de poesía que en un texto de ensayo como este, donde además ellos tuvieron el objetivo de ser absolutamente claros, que igual es bellísimo el libro, ¿no? Sí, eso desde ya, cualquier ensayo puede serlo. El final, sobre todo cuando hablan del lenguaje de la matemática y hasta qué punto se puede encontrar la palabra justa. Sí. Pero sí hay un equilibrio y hay un momento en que ya hay que soltar. Sí, yo creo que sí. Bueno, fue un placer enorme, Esther, que hayas venido. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Y en lo personal te quiero agradecer por tu generosidad. Leí un proyecto que le acerqué y entre tantas cosas, sí que te quiero agradecer. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, y después, ahora en unos minutos vamos a hablar de todos los homenajes que se están haciendo a Borges. Exacto. La Biblioteca Nacional también forma parte de esos homenajes, hizo un video, ¿no? Un mundo sin Borges. Vos citabas el libro de Bioy sobre Borges, y ahí hay una entrada justamente, ¿no? Cuando Bioy Casares va caminando, ¿no? por ahí por Callao, y dice un mundo sin Borges, ¿no? O sea, ¿cómo será la vida ahora en un mundo sin Borges? Gracias, Esther. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y seguimos en La Muralla de los Libros hasta las 21 horas. El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Continuamos en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Y ahora estamos en comunicación telefónica con dos compañeros nuestros. Ellos dirigen el Centro de Estudios Borgianos, Laura Rosato, Germán Álvarez. Y hablábamos con Esther Cross sobre los 40 años de la muerte de Borges, Un mundo sin Borges. Vamos a conversar con ellos acerca de las actividades en la Biblioteca Nacional, un video también que se realizó para conmemorar a Borges. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Laura, Germán. Ana y Gastón nos saluda. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Gastón. Hola, hola. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal, Gastón? Germán. ¿Cómo están? Bueno, Un mundo sin Borges, ¿no? Tomo esa frase de Bioy para hablar también de los homenajes que se están realizando, ¿no? Con muchos temas dentro del mundo Borges. Pero también vamos a contar qué actividades pensó la Biblioteca Nacional para esta conmemoración. Me gustaría que nos cuenten. Bueno, no sé, Germán, que es raro, hablamos así. Nosotros cuando empezó este año, un poco la biblioteca viene siguiendo de alguna manera la línea que marcaba María. A María no le gustaba tanto celebrar, no celebraba, no conmemoraba el aniversario del fallecimiento, sino el cumpleaños. Vos sabés que siempre organizamos cosas para el 24, este año Infiera también lo haremos, pero en los aniversarios así redondos parece imposible abstraerse de que todo el mundo los conmemore. Nos gustan los 30, los 40, si tiene un cero atrás, así que bueno, este año propusimos la idea esta de hacer el video, pero sobre todo la colaboración con otros espacios. La biblioteca viene practicando este hábito de colaborar con las otras instituciones que conmemoran de alguna manera la memoria de Borges. En este caso contribuimos con la gran muestra del Centro Cultural Recoleta, los ecos de un nombre, Borges, los ecos de un nombre, y bueno, y también preparamos, como bien decía Sana, el video, un video conmemorando esos primeros días, esos primeros instantes del mundo sin Borges que se prolongan hasta hoy, sin su persona física, ¿no? Porque su literatura siempre nos acompaña. Y esta semana además va a desarrollarse el tributo a Borges en colaboración con el Festival Borges, donde van a hablar sobre Borges y el humor y Borges y el policial. Uh-huh. Germán, no sé. Bueno, sí, tal cual lo dice Laura, este año se han convocado por este número redondo una serie de actividades prácticamente infinitas. Y yo me acuerdo que cuando con Laura inauguramos en el 2017 una gran muestra sobre manuscritos en la Biblioteca Nacional, en la Sala Marechal de la Biblioteca Nacional, hablábamos de una galaxia Borges. Y bueno, y habíamos prefigurado que esta galaxia Borges era una galaxia en expansión. Y bueno, este 40 aniversario de Borges nos encuentra en una galaxia en plena expansión, un Borges que es más global que nunca. Y bueno, la Argentina no deja, y la Biblioteca Nacional no deja de estar de afuera de este fenómeno Borges realmente. Del 2017 hasta ahora han pasado un montón de hechos que han engrandecido la figura de Borges, sobre todo puesto el ojo en su figura, ¿sí? En lo que llamamos la figura de escritor. Y bueno, es así que este año muchas instituciones, la biblioteca entre ellas, han dispuesto a hacer una serie de homenajes, ¿no? Pero como dice Laura, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura, siguiendo la línea María Kodama, esperamos
digamos, festejar el 24 de agosto, el aniversario de su nacimiento, y muy importante para todos nosotros, el Día del Lector, ¿no? En la Argentina. Así que así estamos. Germán Álvarez y Laura Rosato, dos investigadores, dos queridos compañeros. Germán, te pregunto a vos y después, si se quiere sumar Laura, porque me quedo con esta idea de galaxia expansiva de Borges. Lo quiero poner en el marco también de algo muy importante que está en la Biblioteca Nacional hoy y que va a estar hasta fin de año, y que es Infinita Veneración, Infinita Lástima, 80 años de la Aleph. Bueno, sí, realmente yo pienso que ha sido la muestra más exitosa que hemos hecho con Laura. Estoy muy orgulloso de esa muestra. La felicito infinitamente a Laura por haber participado en esa muestra. La verdad que ha sido un éxito tanto en convocatoria como en recepción. Es una muestra que se hizo para los 80 años del aniversario de la primera publicación de ese cuento en la revista Sur. Y bueno, ha sido tan exitosa que, bueno, se ha extendido en el tiempo. Ha sido, como dice su nombre, Infinita Veneración, Infinita Lástima, ha tendido a prolongarse en el tiempo por esto mismo, por este éxito que ha tenido en convocatoria. Y bueno, recorre un poco, hay que destacar algo, que esa muestra se hizo todo con material de la biblioteca, y bueno, lo que hace es recorre un poco desde la línea editorial que tiene el cuento, sus primeras apariciones en la revista Sur, luego compilado en la primera edición de la Aleph, que toma el libro que toma el nombre del cuento, y bueno, y luego se desarrolla el ambiente del cuento, la Buenos Aires de los años 40, 45, en especial el barrio Sur, y bueno, esos personajes tan íntimos, pero a la vez tan cercanos que Borges crea para ese cuento. Es la verdad un cuento parteaguas en la obra de Borges. Borges viene de tener, digamos, no demasiada suerte con su gran libro Ficciones y con el anterior, El Jardín de Senderos que se bifurcan, y realmente esta es una apuesta muy fuerte que tiene Borges a la narrativa, a otro tipo de narrativa, y nos regala, un argumento con 3 personajes inolvidable, ¿no? Realmente, Beatriz Viterbo, Carlos Argentino Ranieri y el mismo Borges, que en un desdoblamiento se pone como personaje de este cuento. Le dejo la palabra a Laura, porque Laura sé que es su cuento favorito. La muestra, quiero aclarar esto, que la muestra está hasta el 31 de diciembre, se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados y domingos de 12 a 19, tiene gran afluencia de público, como decía Germán, es muy visitada, está en la sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional con entrada libre y gratuita, en el primer piso de la biblioteca. Sí, Laura, ¿querías sumar algo más a lo que dijo Germán? Yo quería decir simplemente que me parece que la muestra, como las otras muestras que organizamos desde el centro, tienen como meta algo que nos venimos proponiendo con Germán, y es que es mantener vivo a Borges a partir de la lectura, ¿no? Tanto en los trabajos que hacemos con instituciones, digamos, educativas, con investigadores, de realizar investigaciones más de índole académico o más profesional, más profundas, pero también difundir entre el público lector, que la gente vuelva, que la gente lea, no que vuelva. Yo no creo que a Borges se haya dejado de leer, pero sí incentivar mucho la lectura. Y acercar, y acercar a los jóvenes. Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría, antes de cerrar, 2 cosas, decirles a los oyentes que en la página web y en las redes de la Biblioteca Nacional está todo el programa, porque mañana, jueves 18 a las 18:30 horas, se hablará sobre Borges y el humor. El viernes va a haber un show poético musical, La Otra Vereda. Estará La Funes, Compañía de Poesía y Música. Se llama La Otra Vereda, el show poético musical. Están todas las actividades con los horarios en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar. Y me gustaría aclarar algo, Germán. Estamos conversando con Laura Rosato, Germán Álvarez, del Centro de Estudios Borgianos. El video que se subió al canal de YouTube de la biblioteca, que luego se modificó,
y esta pequeña confusión en torno al nombre de Silvina Ocampo. Me gustaría que lo aclares, Germán. Tal cual. Muchas gracias, Ana, por esta pregunta. Sí, tal cual. Hubo una pequeña confusión. Silvina fue un personaje que da este tipo de confusión. Su personalidad polimórfica aceptaba muchos nombres. Si bien ella se llamaba Silvina, su entorno íntimo la llamaba Silvia. Victoria nunca la llamó Silvina. Siempre se refería a ella en varias cartas, en dedicatorias, en algunas obras. La llama Silvia siempre, permanentemente. Y de ahí viene esa pequeña confusión que se instauró ese nombre. Silvia no nos pareció para nada extraño, porque era una de sus otros nombres, de sus otras identidades. Y formaba parte también de lo cotidiano, ¿no? Claro. Exactamente. De hecho, Alejandra Pizarnik le decía Silvet, ¿sí? Ella se hacía nombrar Silvia. Y consultando a un especialista en Silvina, que le mando un saludo, que es Axel Díaz Maimónide, me refiere que esta confusión entre estos nombres, ese cambio de identidad, viene de su padre, el ingeniero Ocampo, que se llamaba Manuel Silvino Cecilio Ocampo. Ahora bien, parece ser que quería tener un hijo y a Silvina le pone su segundo nombre, pero en algunos documentos Manuel figura como Silvio. Entonces tal vez de ahí viene esto de decirle a Silvina en familia, entre las demás hermanas, Silvia. Bueno, ahí está. Gracias por la aclaración, Germán. Ya se modificó igual el video porque, bueno, la gente la conoce, y cuando uno piensa en las hermanas Ocampo, piensa en Victoria y en Silvina. Este dato no lo sabe, pero claro. Gracias por la aclaración y gracias por esta conversación en esta noche. Muchísimas gracias sobre la obra de Borges. Y hablaban de la conmemoración. Sí, María Kodama nos había invitado hace tiempo a un cumpleaños de Borges y lo festejaba, lo había festejado. Wall, ¿no? ¿Cómo era? ¿Con qué era? Con la música de Pink Floyd de Wall. Gracias, chicos, gracias por esta comunicación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y llegamos al final del programa. Nos echan. Muchísimas gracias a los oyentes, como siempre, por la compañía, por estar del otro lado. Y nos vamos con un amor francés del Indio Solari, un doble homenaje al Indio y a Borges. Esta es una de las famosas frases de Los Redondos que había sido pronunciada por Jorge Luis Borges. Ahora sí, chao, que tengan buena semana.